¿Me oís? Sí. Bueno, como el anterior ponente, yo quiero decir que para mí, hace años ya que conozco a Carlos Villagrasa y ha sido siempre un gran defensor de los derechos humanos, continúa siéndolo y cuando llegan estas épocas siempre nos sorprende o congresos, precongresos, seminarios, jornadas y todas maravillosas. He asistido unas cuantas y que se defiendan los derechos humanos, especialmente de la infancia y la adolescencia, muy importante porque es una época que nos va a marcar después en la vida, aunque suene atópico, es cierto así. Y bueno, para irnos ajustando al tiempo, primero os voy a presentar a la doctora Ana María Pérez Vallejo, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Almería. Y es doctora en Derecho y profesora, bueno, me repito, titular de Derecho Civil del Departamento de Derecho de la UAL y especialista en mediación civil mercantil. Ha desempeñado los cargos de secretaria y vicedecana de la Facultad de Derecho. Es miembro GEMME Europa, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, y de la Asociación Española Multidisciplinar de la Investigación sobre Interferencias Parentales, ASEMIC. En la actualidad es investigadora principal del proyecto nacional I+D+I, Análisis Jurídico y Cuantitativo de la Violencia de la Infancia y Adolescencia, Propuestas de Intervención Social y Legal, ver 2014-58084-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Prorrogado hasta el 31 de diciembre del 2018. Ha realizado diversas estancias de investigación en centros de investigación nacionales e internacionales. En cuanto a su producción científica, ha participado como autora y coautora en 5 monografías y es editora de 2 libros. Cuenta más de un centenar de contribuciones, artículos, capítulos de libros, ponencias y comunicaciones de congresos nacionales e internacionales, entre otros. El complejo régimen que disciplina la responsabilidad civil por daños derivados de acoso escolar, revista Anuario de Derecho Civil del año 2015, y la monografía Bullying, Ciberbullying y Acoso con elementos sexuales de la prevención a la reparación del daño, editorial Dickinson 2016. O sea que, como vemos, es todo un lujo tenerla aquí con nosotros y encantado de presentarosla, y os dejo con Ana María Pérez Vallejo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ya, vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, necesariamente tengo que referirme, aunque Carlos ya no ha insistido en que no lo hagamos, mostrar mi agradecimiento constante, sobre todo en los últimos años, que es cuando hemos tenido más contacto, por ofrecerme la posibilidad de trabajar en un tema que nos preocupa a todos y que hoy nos trae aquí, y también particularmente darle las gracias por haberme permitido conocerle a él un poco más, su línea de trabajo, su preocupación y su gran responsabilidad sobre estos temas. Y digo bien, además, por haberme ofrecido la posibilidad de contactar con compañeros y compañeras que hoy en mayor o menor medida estamos aquí, de España y también de otros países, y por haber creado una especie de complicidad en los temas que nos preocupan y que estudiamos y que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a ello, y sinceramente quiero darle las gracias. Bueno, entrando ya en el análisis de la pequeña aproximación que quiero yo hacer sobre este tema, la violencia en las redes sociales, sabemos que esto es un tema que nos preocupa y mucho a todos. Nos preocupa desde distintas esferas, ¿no? Nos preocupa primero como padres, también nos preocupa como estudiosos del tema y también preocupa a la sociedad en general, a los políticos, en fin. Es un tema actual, altamente sensible y con graves repercusiones para los niños, las niñas y los adolescentes, tanto víctimas como victimarios. Bien, yo el planteamiento que quiero hacer en este espacio corto de tiempo que tenemos, pues he querido dividirlo como en dos partes, ¿no?
En primer lugar, presentar brevemente un estado actual de la cuestión. ¿Cuál es el estado actual de la cuestión aquí en España? Que ya anticipo, es muy similar a lo que viene pasando en otros países de nuestro entorno y más lejanos. Y en segundo lugar, si ya sabemos y tenemos constancia de que esto es una realidad y una preocupación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Evidentemente no puedo extenderme en esa parte a todo lo que se podría, pero yo quiero un poco hacer de abogada del diablo a última hora y plantear algunas cuestiones controvertidas en este campo. Bueno, empezando un poco por el estado actual de la cuestión, todos sabemos lo que es el acoso escolar, no nos vamos a detener en explicar eso, y además yo voy a hablar de las redes sociales, pero simplemente voy a hacer unas consideraciones. Primera consideración, a fecha de hoy, que tenemos, es que el acoso tradicional, el que se ha dado siempre, en nuestra época también, ¿no? No es que esto no es un tema moderno, ¿no? En nuestra época también se daba, y hablo de época porque yo soy más antigua, ¿no? Como un poco de la prehistoria, como a veces me dice a mí mi hijo adolescente. Bueno, pero también se daba el acoso tradicional. Pero hoy lo que nos preocupa, y a partir de un estudio que hubo en el año 2012, ya se empezó a constatar que el fenómeno este del acoso tradicional venía concurriendo a la misma vez o coocurriendo a la misma vez con el acoso en la red. Es decir, ¿qué significa esto? Que ese acoso que se iniciaba en la clase, el de siempre, no acababa en la clase, no acababa cuando sonaba la campana de salida del colegio, sino que continuaba las 24 horas del día en casa a través de las nuevas plataformas y las redes sociales. Eso ya es una evidencia. Y eso es una evidencia de estudios que se han hecho a nivel de psicólogos que trabajan mucho este tema con resultados, pero es que yo lo he podido constatar en las sentencias judiciales. Es decir, los casos judicializados, cada día se ven más sentencias donde concurren los dos fenómenos a la vez. Y eso, que parece algo que estoy diciendo sin importancia, tendrá muchísimos efectos y consecuencias diferentes a efectos de responsabilidad civil. Eso lo dejamos ahí, en esa parte no puedo entrar, pero las tiene y muchas. De otra parte, una segunda observación que podemos hacer es que este ciberacoso, en todas sus manifestaciones, y ahora veremos que son muchas, porque el ciberacoso puede tener muchas manifestaciones, no termina solo en el entorno escolar. Ahora que nos preocupa mucho de un tiempo esta parte, pues estamos hablando de que a través de las redes sociales, Facebook principalmente, se están utilizando estas plataformas para cometer ciberacoso con tintes, vamos a llamarlo, sexuales, ¿no? Claramente de abuso sexual. Todos más o menos hemos venido conociendo el tema grooming, ¿no? Si nos suena la palabra grooming, ¿no? Bueno, pues yo voy a explicar sencillamente lo que es hecho. Eso es unas conductas que empezamos diciendo que están ya tipificadas en nuestro Código Penal desde el año 2010, pero que en el 2015 sufre una modificación importante, pero simplemente indico lo que es eso. El grooming es como si dijéramos una actitud que hace una persona, y ahora digo persona, sobre un menor de edad. Ese menor de edad, sujeto pasivo del delito, tiene que tener 16 años, que ahí sobre la edad hubo mucha crítica, pero nos dejamos ahí, simplemente que embauca a ese menor de edad para que progresivamente vaya enviándole fotografía, haciéndose confianza con él, pero su fin último es mantener un contacto sexual. Eso es, sencillamente explicado, lo que es el grooming, ¿no? Bueno, pero quiero significar otra cosa, que el grooming tipo delictivo, el sujeto activo, he dicho que es una persona, porque el tipo penal no excluye que pueda ser un menor de edad. Lo que quiere decir que un menor de edad también puede ser sujeto activo del delito. Es más dificultoso y en la práctica se da menos, pero se da. Yo solamente judicializado conozco un caso de un niño ya maduro, que tenía 17 años, pero que ejerció esa violencia con otro menor de edad. Pero además de este acoso que podríamos localizar o situar como uno de los más graves y que se viene dando muchísimo, por adultos sobre menores, generalmente niñas, aquí son más vulnerables las niñas. A ello además hay que acudir a estos anglicismos que se utilizan ahora tanto, lo del sexting, que esto sí parece que lo escuchamos más, ¿no?
que es el envío de imágenes, vídeos, fotografías, que se mandan principalmente por el WhatsApp. Y no sé si las niñas del coro se han ido, son muy jovencitas, no sé los años que tendrán. Tener una orientación, que ese tipo penal se dice que se incluyó en la reforma del Código Penal de 2015 por el famoso caso de Olvido Hormigos. Pero nosotros nos situamos ahora en otra esfera, en otra concepción distinta, porque nosotros estamos analizando esta posición o estas conductas o este fenómeno cuando se da entre menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Y puedo garantizarles que la expansión de este fenómeno está causando gravísimas consecuencias también en entornos escolares. Porque ¿qué pasa? Que en estos casos, cuando se manda una simple fotografía, la típica caso del novio o la novieta que le ha mandado fotos a su noviete en postura sexy o con poca ropa, semidesnuda, haciendo lo que sea, un pequeño vídeo. El problema es que si se disgustan luego, pues eso se puede difundir, este chico lo puede difundir, se difunden habitualmente, hablo ya en términos concretos porque son casos judicializados, se difunde vía internet no, vía WhatsApp, a grupos de amigos. ¿Y qué pasa? Que los grupos de amigos los van reenviando a otros, y el problema de esto, lo que más preocupa, es que esta forma de acoso también, de violencia, produce generalmente un proceso de ciberbullying, porque ¿dónde se reenvían y en qué grupos se reenvían esas fotografías y esos vídeos? A grupos de amigos que están en el entorno escolar. Entonces genera a la misma vez otro proceso secundario de ciberbullying. Bueno, una tercera observación. Otra cosa que también ya es datos concluyentes, me voy a lo concluyente, datos de ahora de 2018, de hace unos meses, se confirma que el WhatsApp es la herramienta más habitual para ejercer acoso de todo tipo que se da entre menores. Entonces, fíjense que se habla de que el 81% de todas las denuncias que se hacen de acoso vía redes sociales proceden, el 81% se han producido vía WhatsApp. Vale. Inmediatamente después tenemos que pensar una cosa, WhatsApp, teléfono móvil, ¿no? ¿Cuándo tenemos los teléfonos móviles? ¿Desde cuándo tenemos los teléfonos móviles? A fecha de hoy también datos. Por lo pronto, la edad se sitúa en unos 10 años, pero yo me voy a menos, porque últimamente los regalos estrellas que se hacen en las comuniones son los teléfonos móviles, y la comunión, que yo sepa, se hace entre 8 y 9 años. ¿Vale? Vale. Entonces, eso hasta aquí. Estado de la cuestión, esto es lo que tenemos. Vale, rapidísimamente visto. Y ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque ¿a qué nivel podemos intervenir? Ya dije al principio que el nivel es la prevención y prevención. Eso es muy fácil decirlo. Prevención que hay a muchos niveles. Prevención primaria, secundaria, terciaria. La terciaria es la última, ya cuando se ha manifestado la conducta. Y hay que atender en esa prevención terciaria que se llama, hay que atender tanto a la víctima como al victimario, porque en muchos casos son menores de edad que están y se encuentran en conflicto con la ley. Entonces, no me voy a detener en esa fase, ni siquiera en la secundaria. Simplemente voy a plantear dos cuestiones relativas a la fase de prevención, en esa prevención primaria, ¿no? ¿Dónde situamos o dónde debemos situar la prevención primaria? ¿Dónde la podemos situar si pensamos un poco? ¿Cuáles son los dos espacios primarios de socialización de un niño? Tu familia y el colegio, ¿no? Vale, vamos a situarnos en ese escenario. Hoy se habla mucho en esa prevención de que hay que implicar a los padres, ¿no? Y también se habla mucho de un concepto que se abre paso entre nosotros, que es el de la parentalidad positiva, que es transversal, es un concepto universal, pero es tan importante en este campo en concreto. Bueno, pero para que los padres puedan intervenir en este campo, los padres también tendrán que educarse en este campo, conocer en este campo.
Si nuestros hijos son o han nacido, son los niños de la era digital, nosotros no. Tendremos que formarnos, ¿no? Bien, dicho esto, en el colegio, ya sabemos últimamente todas las campañas formativas, se está haciendo un esfuerzo importante, bueno, queda pendiente y hay que criticarlo, el gran pacto anunciado de Estado sobre la educación, que llevamos 2 años ahí anunciando el pacto que iba a tomar medidas importantes con el tema del bullying, el ciberbullying y todo este tipo de acoso, y no se ha hecho, pero bueno, son tantas críticas que se hacen y tantos parones en las legislaciones que a veces es necesario hacer un poco de crítica pública. Bueno, dicho esto, en los colegios es verdad que se está haciendo un gran esfuerzo. De todas formas, no estamos formados los profesores para atender casos de este tipo. También hay que hacerlo y denunciarlo, porque es así. Pero, sin embargo, esos esfuerzos a nivel de educación se están haciendo. Pero hay que adoptar también otras medidas más insistentes. Y me voy, por ejemplo, a plantear una cosa que va a tener mucha repercusión de cara al futuro, que es el control de acceso a las redes sociales. Vosotros sabéis que en nuestro país está permitido, según ley, que los niños a los 14 años pueden tener acceso a esas redes sociales. Vosotros también sabéis que eso se falsifica y se falsea, pero con una maña perfectamente un niño de 12 años y de 11 años, yo no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, es facilísimo. Bien, pero yo en esto quiero soltar o hablar de unas pinceladas para que nosotros reflexionemos. Eso hay que combinarlo, con el Reglamento General de Protección de Datos, que acaba de entrar en vigor, reglamento. Eso va a traer cola, me indica la compañera, sí, es así, va a traer cola. Ese Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor el reciente pasado 25 de mayo, habla de una edad, habla de la edad de 16 años. Reglamento que en principio es imperativo, un reglamento europeo es de directa aplicación. Pero ya se ocupa el propio reglamento de decir, y dejar un poco la manga ancha a los Estados miembros, de que ustedes también podrán moverse en la horquilla de los 13-16 años para que sus hijos tengan acceso a redes sociales con el consentimiento de los representantes legales, que son los padres. Vale. A partir de esa edad, los niños efectivamente podrán hacerlo solos. Eso por una parte. Eso plantea cuestiones que están llamadas a que pensemos y reflexionemos y critiquemos, ¿no? ¿Pensamos que restringiendo la edad de acceso se va a solucionar el problema? No. Pero además es que el reglamento es vago en dos cosas, porque se supone que eso habría que controlarlo, ¿no? ¿Y sabéis lo que dice el reglamento textualmente? Para determinar la dificultad del acceso a esos límites de edad. Pues dice el reglamento que se harán los esfuerzos razonables. Y además para verificar esto de la edad y del consentimiento de estos menores. Y además dice el reglamento teniendo en cuenta la tecnología disponible. Conceptos vagos que casi nos dejan ahí un poco como diciendo, pues prácticamente nosotros cumplimos con hacer lo que es lo que están haciendo en muchas plataformas. Cumplimos, como hace poco venía en el periódico, que Facebook ha lanzado O20, un mensaje a los niños que se subieron a las plataformas con 13 años y lo ha dejado fuera, cumpliendo el reglamento. A mí que no me digan luego nada, ¿no? Bueno, eso por una parte. Y luego por otra parte, y eso tendríamos que pensar lo que vamos a hacer con la edad, pues tendríamos que determinar una edad, ¿no? Una edad fija todo, ¿no? Si el reglamento dice 16, ¿cómo me permite? De todas formas, aunque el reglamento diga 16 años, si nosotros ahora le decimos a niños, niñas y adolescentes, más bien adolescentes, que hasta los 16 años no van a poder tener acceso a redes sociales, vamos, eso es que estamos haciendo el tonto, sinceramente, a mi modo humilde de ver. Y de otra parte quiero hacer otra reflexión en voz alta, porque en muchos supuestos de este tipo se alega o se critica la falta de control parental. Eso que hablábamos antes de lo de la parentalidad positiva, que nos criticamos mucho, falta de control parental. Y efectivamente la hay, necesitamos formación, pero voy a plantear una cuestión para pensar. En ese control parental, ¿es posible que los padres puedan acceder a los perfiles sociales de sus hijos menores cuando tengan sospechas fundadas de que se está cometiendo una conducta de acoso en redes sociales? La pregunta aparentemente es fácil de responder, ¿no?
Diríamos sí, ¿no? Sí. Pues no es tan fácil, porque ahí hay un problema que es el derecho al honor y a la intimidad de esos menores de edad, que está reconocido en la Ley Orgánica de Protección del Menor. Y no es la cuestión baladí cuando ya hay muchas sentencias judiciales que se pronuncian al respecto, y tenemos muchas. Solamente por citar la más importante, probablemente porque van siguiendo la línea todas ellas, es la sentencia de diciembre del año 2015, estoy hablando de una sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal, donde en esta sentencia, pues efectivamente, el Tribunal Supremo avala el acceso de los padres a las cuentas de Facebook de sus hijos para evitar el ciberacoso. En el caso de Auto se había planteado el tema en una cuestión de un delito de grooming cometido por un mayor de edad sobre una niña de 15 años. Empezó 1 año y medio antes a hacer esas tareas de embaucamiento hasta que consiguió su propósito final de verse para tener acceso sexual con esa chica, que fue acompañada de otra niña de 17 años. Y este señor, imputado ya evidentemente, pues alegó que eso no era válido porque las pruebas se habían obtenido de una forma que no era legal, porque los padres habían obtenido esas pruebas violando el derecho a la intimidad de esos niños menores de edad que encima eran su hijo. Pero aquí ciertamente el Tribunal Supremo da una lección. Antes se hablaba de esa versión, lo hablaba ella, de la versión socioeducativa que a veces tienen muchas leyes, también muchas sentencias tienen esa versión socioeducativa en muchos campos, ¿no? Pero en este también el Tribunal Supremo pues dice algo que quiero leerle directamente. Bueno, la sentencia dice, aparte de que confirma la validez de la obtención de estos datos, dice la sentencia que no puede el ordenamiento jurídico hacer descansar en los padres unas obligaciones de velar por sus hijos menores y al mismo tiempo desproveerles de toda capacidad de control en los casos como el presente, en los que las evidencias apuntaban inequívocamente a que se estaba cometiendo un delito de acoso, en este caso un caso de grooming. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, pero por señalarle, aparte de que esto es la... ¿Ya? Vale. Bueno, pues entonces termino simplemente. Esto me plantea a mí una serie de dudas a veces cuando uno piensa en todas estas cosas. Por una parte, en nuestra legislación nacional e internacional estamos cada día potenciando más y posibilitando el reconocimiento de mayores derechos a los menores. Ahora, por otra parte, estamos hablando, con la breve pincelada que yo he dado, de restringirle derechos a los menores. Se me ha olvidado comentar un tema también candente que ahora se implantará probablemente en los colegios, es si se suprime el teléfono móvil del colegio, que es lo que ha pasado al modo de Francia. Entonces, por una parte concedemos derechos, por otra restringimos derechos, pero yo creo que en este caso la solución es clara. Ante un peligro evidente de un menor, todos los demás derechos deben ceder, hasta incluso los suyos. Pienso yo, es una reflexión un poco final para que todos pensemos en estos temas, porque son temas de candente y preocupante actualidad y que no se paran ahí, van a más. Tengo simplemente unos datos también de 2018 de los casos de grooming y de acoso con tintes sexuales, vamos a decirlo así, porque hay muchos casos de estos, donde ha aumentado en los últimos años, hay un porcentaje de un 480%. Eso es muy peligroso. Y en los casos de violencia de género entre adolescentes, que tampoco lo he mencionado, un 690%. No todo ese 690% de aumento de violencia de género entre adolescentes se da en redes sociales, pero un importante número sí. Muchas chicas, adolescentes, creen todavía en eso del amor romántico que se llama y que sus chicos lo controlan, la controlan o la espían, pero es porque la quieren mucho. Todas esas cosas nos tienen que hacer reflexionar e incidir en la prevención, en la educación. Estamos insistiendo constantemente en la educación todo el tiempo, y es que la educación es la única forma de prevenir y cuanto menos minimizar
estos problemas de los que venimos hablando. Muchísimas gracias. No sé si vas a entender, como presente, ¿puedes entender? ¿O lo digo yo? Sí que entiendo. ¿Sí? Bueno, ahora también es un placer presentar a la doctora Ana María Vallejo, que es profesora titular de Derecho. La otra Ana Ay, María. perdón. Somos dos Ana María. Sí, es que son dos Ana María del Bosco, psicóloga y coordinadora inicial del Plan Estratégico de Niñez y Adolescencia en la provincia de San Luis, en Argentina. O sea que, y bueno, aquí me dice que es psicóloga clínica y psicoterapeuta, ha trabajado en instituciones de salud y ha ejercido cargos en el gobierno de San Luis, Argentina, en el... ¿Qué pone? En el área de desarrollo social, vicepresidenta de la Fundación de Investigación Social de Argentina, América Latina, FISAL, coordinadora del Plan Estratégico de Niñez y Adolescencia, que es la ley provincial. O sea que también pienso que va a ser otra charla como esta de lujo. Bueno, gracias. Bueno, por supuesto, como comienzo, tengo que contarles que en Argentina, no sé si acá la conocen, hay una película que se llama El Hilo Rojo, que es, significa en realidad ese hilo de la humanidad que nos va uniendo a las personas a través del mundo, y para mí el hilo rojo es Carlos. Yo creo que él es el que nos une, el que nos une a todos, así que gracias. Bueno, la verdad que eso, para mí es una emoción tenerlo de amigo, y a través de él a todos ustedes. Argentina, ustedes saben que es un país, ya lo deben saber, en permanentes crisis económicas. Ahora estamos nuevamente en otra de las grandes crisis. Tenemos altos índices de vulnerabilidad. Los últimos informes cuentan ya de que más del 50% de los niños, niñas y adolescentes son pobres, y hay mucha incertidumbre, hay mucha conflictividad, mucha frustración, que son realmente semillas para la violencia. Pero en paralelo con esto ha surgido una inmensa ola de participación ciudadana, y especialmente de los niños y fundamentalmente adolescentes, pugnando por sus derechos. Entonces, la verdad que como ciudadanía hemos crecido y estamos mejor. Nosotros decimos que Argentina es un país que nos entrena permanentemente en la resiliencia, porque lógicamente tenemos que fortalecernos cada vez más. Yo vengo de una provincia muy pequeña que se llama San Luis, y la verdad que tenemos muchos avances en relación a las políticas de niñez y adolescencia. Tenemos mucha participación de los jóvenes en el gobierno. Hay, por supuesto, a nivel de ministerios, hay un Ministerio de la Juventud, hay un ministerio que se llama directamente Ni Una Menos para trabajar con la violencia de género. Hay muchas leyes que apoyan todos los cambios que han ido surgiendo. De hecho, el plan de niñez es ley provincial. Esto en realidad no significa que en San Luis estemos en Disney World ni en Dinamarca, ¿no? Sino que esto ha hecho que baje muchísimo el nivel de violencia y los índices de violencia en nuestra provincia. De eso, la verdad, nos sentimos orgullosos porque se está trabajando mucho a nivel de prevención y se está trabajando mucho a nivel de participación. Les cuento una pequeña anécdota ahora con el Mundial de Fútbol, que por supuesto somos un país muy futbolero. Se repartieron en casi todas las escuelas, digamos, en todas las del interior de la provincia y en las escuelas de la capital que no tenían televisores, grandes pantallas de televisión para que los niños vieran los partidos en la escuela y a su vez pudieran invitar a sus padres, y a su vez los chicos, los alumnos, debían estudiar
la geografía, la historia, el lenguaje de todos los países que participaban en el partido que iban a presenciar. Esto ocurrió ahora y como esto tenemos muchos ejemplos de apertura y participación, como una gran transformación educativa, que por supuesto que no somos Finlandia, pero estamos tratando de que las escuelas generativas sean realmente lugares donde los chicos puedan desarrollar todas sus habilidades y no solamente las habilidades intelectuales. Bueno, dicho esto, perdón, voy a agradecerles a todos lo que ya han hablado, Ana especialmente, que ya ha descrito lo que es grooming, que es una de mis preocupaciones, y también decirles que me encanta escuchar abogados que hablen de apego, de terapia, de educación, de emociones básicas. Me encanta, la verdad creo que estamos juntos haciendo un camino de integración de saberes, ¿no? Nosotros para defender los derechos de los niños necesitamos los abogados. Así que bienvenido toda esta integración. Bueno, yo creo que el avance de la tecnología es imparable, ¿no es cierto? Y nos impacta a todos. Creo que realmente tenemos pocas posibilidades de hacer algo con eso. Es decir, ¿no? Yo creo que la tecnología puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Y creo que realmente ya están siendo un vehículo de socialización de los niños, niñas y adolescentes. Ya no es solamente la familia y la escuela. Yo creo que los adultos que estamos interesados en esto tenemos que conocer en profundidad cómo los niños usan, significan y vivencian las redes sociales. Yo creo también que las redes sociales ejercen de por sí violencia de algún tipo sobre los niños. El marketing que se viene realizando para constituir a los niños como consumidores autónomos produce una excitación que es difícilmente manejable. Y vemos que los papás, que también están conectados permanentemente a su teléfono, o a lo que yo he tomado un término que es de Hasaki, que se llama la placenta mediática, ¿no? A él le llama la placenta mediática a la nube. En realidad los papás que están tan conectados también a su teléfono pueden hacer bastante poco para mediar en esta manipulación que tienen los medios en relación a los chicos, ¿no? Y yo creo que son literalmente asediados con propuestas de juegos y consumo y empujados a la compulsión del juego patológico que ahora la Organización Mundial de la Salud acaba de decretarla como enfermedad. Bueno, tendríamos que ver entonces aquí qué posicionamiento tenemos los adultos, ¿no? Es decir, si tenemos un posicionamiento tan nocivo que creamos aparatos y tecnología para que los chicos en definitiva se hagan daño entre ellos, ¿no? Creo que son cuestiones que tendríamos que empezar a cuestionarnos. Si observamos un poco las familias, a mí me gusta observar en la calle, ¿no? También, no solamente a la mía, que también lo observo mucho. Vemos que realmente hay muchos chicos que se sienten muy solos, porque a veces la mamá va con el cochecito por el parque, pero acá está con el teléfono, ¿no? Es decir, va paseando el cochecito del bebé y acá tiene una conexión con un otro, que no es su hijo. Y creo que realmente esto, de alguna manera y sutilmente, también son formas, pequeñas formas de violencia que nos trae la tecnología y las redes sociales. Yo creo que es re difícil analizar todo en 5 minutos, pero vamos a tratar. A los adolescentes les encanta hacer a espalda de los adultos, es decir, que podemos hacer de todo, pero siempre van a encontrar una manera para que no veamos o no podamos ingresar, más allá de que tengamos derecho, no tengamos derechos, invadimos van a hacer algo para actuar fuera de la mirada de los adultos. Y esto, lógicamente, nos genera una cierta impotencia, porque además tenemos una brecha generacional, querramos o no, con los niños, niñas y adolescentes. Es decir, las redes sociales se van desarrollando
en función de las tendencias de uso de los niños y adolescentes. Por lo tanto, tenemos esa brecha que por ahí resulta un poco insalvable. Este niño o joven, ¿no es cierto?, que por ahí debe adecuarse a las normas de quedarse quieto, estar tranquilo, porque bueno, ya sabemos otras consecuencias de esas cosas, rompe en realidad todos estos moldes con las filmaciones, con las fotos y lógicamente que aparecen lo que ya lo conocemos como sexting, que los pueden usar lógicamente para retransmitirlos en forma indeterminada y dañar, por supuesto, a los chicos. Bueno, lo virtual en realidad se convierte en la creencia aliviadora de la soledad para los psicoanalistas. Son relaciones sin cuerpo que funcionan de soporte y contención. Disfrazan el vacío vincular y social y han cambiado definitivamente la manera de relación humana. Yo creo que realmente el hecho de estar con el otro, estar frente a uno y estar con otro a través del teléfono es una violencia encubierta. Es decir, creo que realmente nos ha cambiado tanto que si vamos a un restaurante, a una cafetería, lo primero que se hace es sacar el teléfono, ¿no? Y bueno, en muchísimas ocasiones la gente sigue comunicada de alguna manera con esta mano, mientras con esta está tomando café contigo. Es decir, que realmente esto lo transmitimos a los chicos. Los padres, por otro lado, tienen dos cosas, ¿no? Es decir, como en mi provincia, en mi ciudad y en mi país hay mucho tema de miedo a la violencia externa, tienden a encerrarse mucho en las casas, pero a su vez tienen un hipercontrol a través de la tecnología de sus hijos, lo cual con los adolescentes especialmente dificulta muchísimo las cuestiones de autonomía y de investigación del mundo, ¿no? Porque tienen que estar permanentemente conectados, es decir, qué poco espacio se les da si estamos permanentemente controlándonos a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través de cualquiera de las redes, dónde están y con quién están y qué están haciendo, cuántas posibilidades tienen de desarrollar esto que los adolescentes necesitan, que es investigar el mundo y andar fuera del control de los padres para ir de a poco ingresando a la edad adulta con los parámetros, ¿no es cierto?, de cuidado y de responsabilidad que implica la vida adulta. Tenemos que pensar que los niños, niñas y adolescentes son todo deseo y fuerza en movimiento, pero que cuando no encuentran puntos de anclaje se desbordan y se desbordan en actos. Y estos actos muchas veces son violentos. Si no los vemos, si no los escuchamos, ¿qué alternativas tienen de arreglárselas con esa pulsión? Es decir, ¿qué alternativas se les ofrece desde los distintos efectores del Estado, desde las políticas públicas para arreglárselas con esa pulsión en el momento de tránsito a la edad adulta? No es lo mismo si tienen lugar a esa irrupción lógica de la edad que si no la tienen. La verdad que yo creo que la historia de la infancia y la adolescencia de hoy está realmente en las redes sociales y debemos comprenderlo. Personalmente me asusta muchísimo el grooming, la violencia de los adultos o de los jóvenes o de los adolescentes ya adultos sobre los niños, que lo ha descrito muy bien Ana María. Pero también me preocupa muchísimo la violencia entre pares. Y la violencia entre pares estamos hablando de dos víctimas. Porque en realidad, ¿qué es lo que se suma a la violencia? Se suma el vínculo virtual. El te lo digo pero no te miro a la cara. El te lo digo y no se enteran. El te lo digo y se enteran todos los que yo quiero que se enteren. El te escracho para todo el mundo.
Y este tipo de violencia, digamos, este agresor virtual, se fortalece justamente en la identidad virtual. Hay una amplia posibilidad de crear ahora perfiles propios que no tienen nada que ver con el yo real. Y esto le viene de perilla a los adolescentes también, que fundamentalmente a los adolescentes que no han podido resolver sus conflictos, que son propios conflictos de la edad. ¿Qué pasa con el destinatario de la violencia, no? El ser víctima de una violencia muy difícil de controlar nos transforma en vulnerables, condición que todos, por algún motivo, podemos tener en cualquier momento de nuestra vida, y más si pensamos en los niños, niñas y adolescentes, donde aún, por supuesto, no están consolidados los mecanismos de defensa ni de estructuración de la personalidad. Estar vulnerable es estar con las venas un poco abiertas, con la piel sensible y el corazón con alguna fisura para poder ser heridos o que nos puedan herir. Y es en esa fisura, en la identidad, en la autoestima, donde puede penetrar la agresión y dañar. Todos podemos ser fragilizados en nuestra identidad y convertirla en débil mediante la manipulación del otro. Porque el mayor problema es el daño que se causa en la subjetividad del niño, en la conformación de su propia personalidad. Y es en esa fisura, en esa sensibilidad, donde yo creo que pondría todos mis esfuerzos. En buscar la manera de esclarecer, de concientizar a los niños, a las niñas y adolescentes, a reconocer y aceptar sus debilidades para poder ayudarlos a transformarlas en fortalezas, que no es ni más ni menos que trabajar también la resiliencia. Ellos hablaban de los apellidos, ¿no?, que nunca les había afectado. Yo cuando trataba de hacer esto, hablé con mi nieta, que tiene 14 años, y le preguntaba cómo era el tema con sus amigas, y me dice Nana, mira Nana, a mí la verdad no me interesa lo que digan de mí, a mí no me afecta, pero a la Lucy, todo lo que dicen de ella, cualquier cosa que puedan decir de ella, la afecta muchísimo. Entonces yo digo, con Lu hay que trabajar, con Lu a Lu hay que fortalecerla, alguien tiene que escuchar que a Lu le pasan esas cosas, digamos, que está más débil frente a cualquier tipo de violencia en las redes sociales. Dicho esto, creo finalizar con esto, ¿no?, que estoy convencida de que si logramos que la violencia no perturbe al violentado, digamos, en la red, le sacamos el poder. Y el público, que es lo que necesita fundamentalmente, porque muchos se han referido acá que la violencia tiene que ver con el poder, de distintas maneras, en las redes también. Si nosotros le sacamos el público y le sacamos el poder, lógicamente lo dejamos más desvalido. Por lo tanto, creo que hay que sacarlos de la escena a los agresores y dedicarnos más a trabajar fundamentalmente con los chicos que necesitan ser reforzados en su autoestima y en su seguridad. De más está decir que si no logramos ayudarlos a tiempo, a los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, pueden desarrollar diversas patologías: aislamiento, trastornos alimenticios, patologías psicosomáticas, adicción, abuso de drogas. Y creo que la receta no la tenemos, lamentablemente, pero me parece que el instrumento es escuchar, poder abrirnos a escuchar. Los chicos siempre dicen algo, de alguna manera siempre lo dicen. Cuando han sido violentados, cuando son víctimas en las redes sociales, muchos chicos les cuesta mucho hablar. Entonces, creo que hay que reforzar todo lo que hemos estado escuchando también de apego, de Fernanda, de autoconfianza, de diálogo, de resiliencia, de enseñarles a los chicos a hablar. Pero para eso tenemos que poder escuchar. Y me parece que en esta integración de saberes
Nos falta, por supuesto, integrar el saber de los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos escucharlos. Si algo podemos hacer en torno a la violencia en la red es con los niños, niñas y adolescentes. Sin ellos, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana María. Y ahora hablaré yo como activista, pero porque somos de la Asociación de Grupo de Amigos Gays, Lesbianas, Transexuales, GAG, y lo que hemos observado en este tema, y luego hablaré muy poquito de la asociación y de los días en que estamos. Mira, nosotros vamos a nacer en el año 1999 y estas redes sociales eran usadas muy poco, lo que se dice las redes virtuales, que han transformado la manera en que las personas interactúan entre sí. Yo creo que eso es obvio. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, son espacios donde se realiza una exposición de la vida personal que supone nuevas formas de violencia y control, especialmente sobre los colectivos más vulnerables. Eso no lo podemos olvidar. Entre ellos está la adolescencia y juventud, están las mujeres, etcétera. Y lo que iba diciendo, ¿no? Entre los colectivos más vulnerables y nuevas formas de relaciones amistosas, afectivas y sexuales. Yo creo que son tres elementos muy importantes. Incluso yo diría sociales, porque aquí en Barcelona locales de ambiente han tenido que cerrar por las nuevas apps. Por ejemplo, locales de ambiente me refiero a locales gays, han tenido que cerrar por el Grindr, porque, o sea, aparte de que resulta más económico, no tienen que ir a los locales, no se desplazan de casa y demás. Y es lo que decía Ana María, que los teléfonos pues también son cierto tipo de violencia, ¿no? Porque ni te desplazas, ni te relacionas, ni nada, vas directo y al grano, y no sé. Que por otro lado también ha salido un estudio que dice que es una de las apps que más infelicidad causan, ¿no? Aunque también bien utilizadas, pienso que pueden ser positivas. Y continuando, y en muchas ocasiones estas redes sociales se presentan tanto para llegar a amenazas como hostigar y acosar a la infancia y a la adolescencia. Se utilizan estas tecnologías. O sea, y las maneras más comunes, ¿cuáles son para hostigar? Robar los datos privados, creando falsos perfiles, hackeando claves, vigilando la actividad en línea. La infancia y la adolescencia, como se está diciendo aquí, son grandes partícipes de estas comunicaciones virtuales. Y luego después también, bueno, tú ya, o tú, no sé, lo teníais, o sea, notamos unas conductas de enganche al móvil extremas, o sea, yo diría patológicas, y me duele mucho hablar así de las nuevas tecnologías, ¿no? Que por otro lado tan prácticas son, ¿no? Y continuando, no es por tanto exagerado afirmar que la juventud siente, se comunica y vive sus relaciones en la red social. Y esto es un dato para tener muy en cuenta y muy obvio al mismo tiempo, ¿no? Y en ello es una etapa en que están construyendo su identidad, que esto es muy importante, su identidad propia y diferenciada, en que la construcción de la identidad tiene un papel fundamental. Y esto es lo que observamos en nuestra asociación. También nos hemos tenido que acompañar de juristas, porque nosotros no sabíamos, yo soy de papel y boli todavía, nos tenemos que acompañar los Mossos d'Esquadra, que es la policía de Cataluña, y bueno, y ahora ya veo que también de psicólogos, ¿no? Que va a ser muy necesarios los psicólogos para toda esta gente. Y luego después, o sea, recordaros que ayer fue 28 de junio, el 28 de junio es el Día del Orgullo LGTBI, que es el acrónimo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Y recordad que según el último mapa según los últimos datos de la ILGA, la International Lesbian Gay Association, que se saca cada 17 de mayo, saca
en este caso el mapa del 2017, pues había 8 países que condenaban la homosexualidad, la bisexualidad con la pena de muerte, y luego después en 72 países, o sea, está castigada por ley, ¿no? Y esto es para tener muy en cuenta. No nos vamos a meter en profundidades, pero hay otros países que no la castigan, como ahora se me viene a la cabeza México, pero podría ser cualquier otro, y este año ya van 28 muertes por cuestiones de motivos de orientación sexual o identidad de género. Y ahora quiero hacer, también debido a las redes sociales, ¿y por qué no se celebra el Día del Orgullo Heterosexual? Bueno, una mujer que va a un hombre o al revés. Pues mira, la respuesta es muy sencilla. Mira, no existe causa de discriminación. Si conocéis en algún país del mundo en que se discrimine a heterosexuales por sus relaciones, pues eso, ¿no? Entonces lo podemos definir como el Día del Orgullo, el Día de la Liberación LGTBI, como más os guste, ¿no? Y luego después nuestra asociación, deciros solo 2 cositas de ella y con esto ya acabo. La misión que tenemos es construir una sociedad mejor y más justa, basada en la igualdad de derechos para todos, donde las diversidades sean consideradas un valor y no una causa de discriminación. La visión que tenemos es ser un referente social a la hora de generar discursos sobre los derechos de las personas LGTBI en el marco de los derechos fundamentales y un espacio de encuentro, reflexión y acompañamiento del colectivo. Y los valores, es un compromiso social con el colectivo LGTBI y con toda la sociedad, porque una comunidad más igualitaria es una sociedad más acogedora y generosa para todos. Y yo también quiero añadir aquí, que ya sale un poco entre estas palabras, o sea que ganando en derechos, ganando en diversidad, no solo gana, a mí me gusta llamarlo colectivos, porque cada colectivo tiene lesbianas, gays, trans, tienen cada uno una problemática diferente, pero no solo ganamos nosotros, sino también ganáis todos vosotros en libertad, en derechos, etcétera, etcétera. Y con esto acabo y vuelvo a expresar mis gracias tanto a las 2 María Ángeles, que han sido unas ponentes fantásticas, y como a Carlos Villagrasa, que realmente es un encanto que haga este tipo de jornadas y que nos pongan a todos a reflexionar sobre violencias y diferentes tipos de violencia, diversidad funcional, tema muy importante, bueno, todos los temas son importantes y encantado.